Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo. Hoy hablamos de la grave crisis en la educación pública a partir del traspaso de los colegios desde los municipios a los servicios locales de la educación pública, que son organismos estatales. En Atacama, más de 2 meses sin clases por problemas de infraestructura. Los colegios no tienen lo mínimo para trabajar y los malos manejos de los dineros públicos de los servicios locales de educación, los SLEP. Y el problema con los servicios locales de educación se replica en Colchagua y también en Magallanes. Hay denuncias en manos de la Fiscalía. Pero ¿quiénes son los que más pierden con esto? Los estudiantes, sobre todo aquellos que tienen que rendir, por ejemplo, la prueba de acceso a la educación superior. ¿Y en qué situación están los profesores y profesoras? Hoy conversamos con Rafael Gómez, sociólogo y director ejecutivo de la Fundación SM. Rafael, bienvenido y muchas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Hola, muchas gracias Scarlett y un gran saludo a todas las regiones de Chile. Bueno, muchísimas gracias. Queremos contarle a la gente que nos está viendo hasta ahora en las regiones que la Fundación trabaja hace 46 años promoviendo proyectos culturales y de educación. Están muy dedicados a la enseñanza, a la tecnología y han hecho un estudio que nos parece tremendamente interesante que se llama El Profesorado en Chile 2023. Nos gustaría, Rafael, que compartieras algunas de las conclusiones de este estudio. Yo diría que hay como varias conclusiones. Nada más los ámbitos de indagación que hubo tuvo que ver fundamentalmente con los motivos para elegir la profesión docente, el desarrollo profesional, el estado anímico que se encuentran hoy día los profesores, y también sus dificultades y malestares, como también el reconocimiento sobre la profesión. Nos interesó hacer un estudio respecto a los docentes porque efectivamente ellos son finalmente el motor educativo. Hay una frase ya célebre de un informe, el informe McKinsey, que habla de que la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de los docentes. Y por eso que nos interesó precisamente indagar en cómo estaban. Yo diría que como elementos facilitadores o un gran capital que tenemos tiene que ver con algunos datos, por ejemplo. La mayor razón en términos para que los docentes elijan estudiar, elijan finalmente la profesión, la pedagogía, tiene que ver fundamentalmente con la vocación y el gusto por enseñar. Eso es de forma significativa, finalmente, y que yo diría que también es otro atributo a destacar que esta primera motivación se mantiene dentro del tiempo porque hay un alto grado de ilusión, lo cual nos parece un hallazgo bastante interesante. Si bien la mayoría de los profesores considera que a veces se siente desmotivado, pero en general se ilusiona o se siente ilusionado frecuentemente, también son tendencias mayoritarias respecto a lo que ellos señalan. Por ejemplo, me parece tremendamente interesante que en este diagnóstico que hacen ustedes del profesorado 2023, el 53%, es decir, más de la mitad de ellos dice que el salario, por ejemplo, no está acorde con la función y el trabajo que realizan. Ese es un tema en términos del malestar docente. Efectivamente, yo lo que te estaba hablando recién tenía que ver con fortalezas y cómo estas se van potenciando también. Pero efectivamente, dentro de las fuentes de estrés en su trabajo docente, con un 53%, o sea, más de la mayoría de los docentes, señala como fuente de estrés no tener un salario acorde con la educación y las horas de trabajo. Y esa es la principal razón como que se asocia al estrés docente. Luego van algunos ámbitos respecto a mantener la disciplina en el aula, tener demasiado trabajo administrativo y contar con un poco tiempo, que también es un factor, yo creo, bastante complejo y crítico, el tema de tiempo y trabajo administrativo hoy día para los docentes respecto a las dificultades que ejerce la profesión. Y el respecto también, bueno, también resulta interesante porque este fue un estudio que también se realizó en 4 países. Desde la Fundación ACM tenemos distintas presencia en distintos países en Iberoamérica. Este fue un estudio inicial desde el Observatorio de la Escuela, tanto en Brasil, México, España y Chile, y yo diría que es una realidad más latinoamericana, no es propia de Chile, en el cual tanto docentes de México, Brasil y Chile señalan precisamente como la principal causa de estrés docente, aquella que tiene que ver con el salario y las horas que le dedican al trabajo. Voy a seguir repasando algunos datos que me parecen tremendamente interesantes. Ya decíamos, el mayor reclamo, el sueldo no está acorde con la profesión, 53%. Fíjense el siguiente, los problemas, y tú lo mencionabas, los problemas con la indisciplina en la sala, 35%. El exceso de trabajo administrativo, dicen los profesores, 33%. Otro reclamo, poco tiempo para preparar las clases,
25%. Y tomen nota de este antecedente, ¿eh? Creo que lo podemos conversar, Rafael. Dice, a pesar de todo, más de la mitad de los profesores no abandonaría su trabajo, el 53%. Sí, bueno, ahí hay harta información, hartas conclusiones y hartas interpretaciones que se pueden hacer. Partamos por el tema de, efectivamente, la disciplina en aula. Es un tema que si bien no es en ningún caso nuevo, pero también yo creo que post pandemia aumenta en términos de profundidad y de complejidad precisamente estos temas. El tema de la convivencia, el tema del bienestar socioemocional, no solo para los estudiantes, sino que también para los profesores. Hoy día, como la escuela y los profesores que directamente están en la sala de clase se relacionan, se vinculan con estudiantes frente a temáticas también, como yo te decía, post pandemia, de salud mental, también con temas, otros temas también quizás emergentes en los cuales tampoco hay una formación inicial que aborde estas temáticas. Por ejemplo, en términos de juventud, la definición de género, o por ejemplo también temas asociados a posibilidades o experiencias cercanas en relación al suicidio. Bueno, hace una serie de complejidades, por ejemplo, que hoy día efectivamente en términos de complejidad es bastante mayor y en ese sentido el tema de cómo mantener, el cómo finalmente hacer clases frente a esos entornos, yo creo que es bastante agotador y bastante demandante para los docentes hoy en día. Respecto a la ilusión, aún mantienen una fuerte ilusión. Es marginal aquellos docentes que se sienten ya desmotivados, cansados, que lo existen efectivamente, que no hay obviamente que invisibilizar a aquellos docentes que se encuentran en esta situación, pero la gran mayoría en términos de tendencia, en términos de a nivel nacional, porque este es un estudio representativo, mantienen esta ilusión por la docencia. Y un dato que viene a confirmar también esto, que a pesar de estos pesares, de estas motivaciones, del tema del tiempo también que es crítico, la mayoría de los docentes, el 53%, piensa que no es viable o no tiene considerado o proyectado cambiarse de trabajo. Al respecto, y otro valor también del informe, es que hace unos datos, hay un atributo que tenía que ver con este comparativo a nivel internacional con estos países que mencionaba inicialmente, y yo creo que tiene un segundo atributo que tiene que ver con algunas preguntas, también son comparadas respecto al año 2007, que también hicimos una indagación, entonces también tienen un comparativo y podemos ver una tendencia. Y en ese sentido, alrededor, cerca del 77% en ese entonces, manifestaba no cambiarse. Hoy día, claro, ha bajado de intensidad, pero aún se mantiene en términos mayoría. Y lo que sí se mantiene estable, por el otro lado, es un 19%, que tanto el 2007 como el actual año 2023 mantienen una tasa de que sí está pensando como posibilidad cambiarse de trabajo con este 19% y que fundamentalmente está segmentado, está identificado esto en un perfil de docentes más jóvenes, sin experiencia, que están recién iniciando finalmente la práctica profesional en aula. Y es precisamente ese el segmento el que hay que ir abordando con otras políticas. Pero respondiendo a la pregunta, a pesar de temas que son complejos, que tienen que ver con el tema de remuneración, pero no solamente eso, temas de disciplina también, temas de agobio administrativo y razones ligadas a tiempo, aún así está este fuerte componente vocacional, está importante estado anímico en términos de ilusión por la profesión, y está este tema de que la mayoría de los docentes también indica mantenerse finalmente en la carrera ejerciendo la docencia como lo está haciendo. Ahora que estamos conversando contigo, Rafael, director de Fundación SM, hablando de este estudio que ha hecho el Observatorio del Profesorado en Chile 2023, que podría ser una especie de radiografía de los profesores en nuestro país y que tiene representación en todo Chile, estamos viendo, lo decíamos, que la mayoría de los profesores, el 53%, dice que no abandonaría su trabajo, pero tú dices en los últimos 15, 16 años esto ha ido bajando. Antes estábamos en el 70 y algo por ciento y llevamos en el 53%. ¿Te llama la atención eso del 19% que dice que sí cambiaría su trabajo? Y estaba escuchando atentamente lo que tú decías, son mayoritariamente profesores jóvenes que vienen recién ingresando a la docencia y que de alguna manera se sienten decepcionados o poco ilusionados. Pero aún así, fíjate tú, y mira qué interesante esto, más del 40% de los profesores y profesoras se siente ilusionado, es decir, tiene vocación, ama la profesión por sobre todo y la enseñanza. Así es, por eso te decía que quizás a pesar de los pesares hay un fuerte componente que escapa, yo diría, todo pragmatismo, ¿no? Dentro de las razones de por qué entró a estudiar, yo te decía que tanto la vocación como
el gusto por la enseñanza lejos eran las razones primordiales, pero también como opciones estaban otras, que tenía más tiempo de vacaciones, que era una carrera más fácil, que era lo que le alcanzó, y esas son razones que finalmente, quizás más instrumentales, pero que efectivamente son bastante marginales. Hay una convicción con sentido, hay un compromiso inicial que se mantiene dentro del tiempo, si bien hay que generar muchos soportes en términos del sistema educativo, de las garantías en términos de condiciones para los profesores, que es lo que hay que reforzar, mantienen esta ilusión. Y en el caso de los docentes jóvenes, donde está identificada quizás esta fuga, porque también hay otro tema interesante hoy día de cómo se capta el talento, y asociado al déficit de profesores que hoy día se ha proyectado no solamente en Chile, sino que en el mundo, es que a través de, hay políticas desarrolladas precisamente para hacer un acompañamiento a los docentes que recién inician su ingreso laboral a la sala de clase, en el cual hay un acompañamiento por profesores mentores, con profesores que cuentan con más experiencia y trayectoria, a modo de inducción, por los 2 o 3 primeros años en la cual estos jóvenes profesionales se insertan en la labor. ¿Y qué ocurre, te pregunto, Rafael, en materia de reconocimiento social de los profesores? ¿Ahí hay un aspecto clave? Sí, tradicionalmente el tema del reconocimiento social pasa a ser una variable que siempre ha sido que ha configurado mucho la identidad docente, ¿eh? El tema hace un tiempo, hoy día ya no lo es tanto, el reconocimiento social asociado a ciertas profesiones, como por ejemplo médico, abogado, profesor también, contaba con un alto prestigio social. Luego, por distintas desconfiguraciones, yo diría que institucionalmente hoy día se está pasando por un déficit en términos de socialización. Entonces, claro, hoy día este reconocimiento, valoración docente, en cierta forma se ha desconfigurado. Ahora, volviendo a la pregunta que nosotros hicimos puntualmente, le preguntamos a los profesores cómo sentían ellos directamente la valoración que hacía el Ministerio de Educación o la administración pública, el Ministerio de Educación, y también cómo ellos reconocían finalmente la valoración social. Y afortunadamente también era una pregunta que contábamos ya con el año 2007 en relación a ella, de modo que también pudimos hacer una comparativa. Y en ese sentido podemos advertir lo siguiente. En el caso del reconocimiento desde la administración educativa, en la percepción de los docentes, esta se ha mantenido durante el 2007 al 2023, en la cual están muy de acuerdo en un 30%. Eso se ha mantenido y yo diría que lo que ha bajado el desacuerdo de un 22 a un 43%, el 43% del 2007 y el 22% del 2023, donde también hay una importante diferencia, tiene que ver con la indiferencia, en la cual ha aumentado, finalmente los profesores son indiferentes respecto al reconocimiento que hace la administración educativa hacia su labor. Luego, pasando ahora a cómo los profesores sienten que la sociedad valora a los profesores. Y en ese sentido ha habido un aumento en el cual el 2007 estaba muy de acuerdo en un 18% los profesores y a la fecha ha subido un 26%. Y yo creo que ese aumento mucho, o sea, bueno, en términos de hipótesis, también puede explicarse a propósito de la pandemia, donde yo creo que hubo una mayor sensibilización, una mayor empatía con el trabajo que realizaban los docentes y eso se traduce en este mayor reconocimiento. Pero luego también, como una variable en términos de la indiferencia, también aumenta bastante. O sea, es un dato bueno que hay un mayor reconocimiento de la sociedad, absolutamente, pero también hay un incremento de la indiferencia, en la cual los profesores también les es indiferente esta valoración que hacen socialmente, lo cual también va generando ciertos cambios en esta configuración de la identidad de la profesión. Como yo te decía, contaba con un alto reconocimiento y ese era uno de los principales atractivos, yo creo, de la carrera. Estamos viviendo un momento de crisis en varios puntos del país en la educación pública puntualmente, que nos hace un poco remecer y pensar qué cosas estamos haciendo mal. Vamos a ir a la pausa junto a Rafael Gómez, director ejecutivo de Fundación SM, pero vamos a conversar al regreso precisamente del momento que estamos viviendo y qué dicen los profesores, qué aspectos podrían mejorar. Pausa y regresamos. Este es el estadio de todas y todos los chilenos, donde caben miles de personas y 20 millones de almas.
que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque también llevará el de Valentina, de Jorge, Ignacio y Patricia, porque en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, cada recinto es el comienzo de una nueva era, donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor. Por un Chile más unido, unido por su tierra y su gente. Un legado para el alma de todas y todos los que viven en esta tierra. Prepárense, levántense, abrácense y quédense con estas últimas palabras. El legado comienza hoy. Las regiones de Chile. Las regiones de Chile. Arica y Parinacota. Arica y Parinacota. Tarapacá. Tarapacá. Antofagasta. Antofagasta. Atacama. Atacama. Coquimbo. Coquimbo. Valparaíso. Valparaíso. Región metropolitana. Región metropolitana. O'Higgins. O'Higgins. Maule. Maule. Ñuble. Ñuble. Biobío. Biobío. Araucanía. Araucanía. Los ríos. Los ríos. Los lagos. Los lagos. Aysén. Aysén. Magallanes. Magallanes. Este es el estadio de todas y todos los chilenos, donde caben miles de personas y 20 millones de almas, que desde ahora no solo llevará mi nombre, porque también llevará el de Valentina, de Jorge, Ignacio y Patricia, porque en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, cada recinto es el comienzo de una nueva era, donde cada niña y niño que sonría sea un canto a la vida, sea un canto a la dicha y un canto al amor. Por un Chile más unido, unido por su tierra y su gente. Un legado para el alma de todas y todos los que viven en esta tierra. Prepárense, levántense, abrácense y quédense con estas últimas palabras. El legado comienza hoy. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy hablamos de educación, conversamos junto a Rafael Gómez, sociólogo y además director ejecutivo de la Fundación SM. Estábamos hablando de esta especie de radiografía del profesorado en Chile y nos preguntábamos hacia el final de la conversación en el bloque anterior qué aspectos se pueden mejorar, qué dicen los profesores. Tengo aquí los resultados. Dice, la formación permanente, 79%. La actualización de conocimientos, 56%. Ahí hay dos aspectos que me parecen tremendamente trascendentales. ¿Y cuánto apoyo reciben los profesores en aquello? ¿Cuánto tiempo tienen precisamente para ello? Los profesores están demandando, en términos de desarrollo y de la carrera docente, mayor formación y actualización de conocimiento, que también destacan, si uno hace un análisis comparativo respecto a los otros países. O sea, es en Chile donde más solicitan este tipo de formación. Pero claro, entra en, por decirlo de alguna forma, hay un cierto ruido ahí respecto precisamente al tiempo que se le asigna para poder dedicar a esto.
y no solamente al tiempo, yo también decía respecto a lo que te consume hoy día estar en la sala de clases con 30, 40 alumnos con distintas realidades pero aún así, precisamente, hay un interés creciente en términos de este interés por saber, por conocer más hoy día, precisamente, no solamente respecto a la disciplina, ¿eh? Que en general eso, si bien hay perfeccionamiento continuo en relación a ello, yo diría que precisamente respecto a metodologías innovadoras, a cómo generar motivación en los alumnos, a cómo los aprendizajes pueden ser más significativos, lo que podríamos decir como metodologías en términos de aprendizaje cooperativo u otro tipo de metodologías activas que hoy día también se hacen más necesarias y más pertinentes. Ustedes en la Fundación SM están también preocupados por la innovación en la enseñanza. ¿Qué rol tiene esto? Porque nosotros tenemos ejemplos y lo vemos en nuestro noticiero, en nuestro recorrido por las regiones de Chile, vemos intentos de innovación en distintos puntos, en el norte, en el sur del país. Y fíjense que vemos estudiantes más contentos, más motivados, a profesores también acompañando este proceso. Y vaya que cambia. Cuando los aprendizajes son más pertinentes y tienen sentido con la realidad. Si al final cuando probablemente estudiamos nosotros de generaciones, yo más viejo que tú, era un contenidismo puro y duro, ¿no? En la cual nos era ajeno también en términos experiencial poder vivenciar eso. A través de estas nuevas metodologías tú puedes ser partícipe de distintos descubrimientos o cómo acercarte de una forma más amistosa, por ejemplo, a temas de la lectura y el acercamiento al libro. Yo creo que hoy día precisamente hay un desafío muy interesante y respecto a las habilidades del siglo XXI, cómo aprender a comunicarte, cómo aprender a autogestionar tus emociones, cómo aprender a aprender, ¿eh? Y mantener vivo ese deseo es precisamente uno de los desafíos pedagógicos que también hoy día los docentes, más temas, como yo te decía, en el caso de Chile también surge con mucha fuerza temas de el cuidado por la salud mental y el estado socioemocional de sus alumnos. Entonces, el tema de la convivencia sigue siendo un tema también emergente. Entonces, hay bastantes flancos respecto a cómo seguir tú capacitándote para que finalmente esto tenga un impacto, una incidencia en la mejora de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Y desde ese punto de vista, los docentes entienden el desafío y ahí está esta deseabilidad en términos de esta mejora profesional en relación a esta formación. ¿Qué dice las Naciones Unidas y el organismo encargado para la educación, la UNESCO? Que en todo el mundo faltan 44 millones de profesores y en América Latina y el Caribe 3,2 millones de profesores que estén entusiasmados con su profesión, que estén calificados y uno dice, wow, ¿verdad? Y a propósito de lo que estamos viviendo en Chile, Rafael, aquí me gustaría entrar en este último segmento de la entrevista a lo que estamos viviendo. Primero, en el diagnóstico, a propósito de los servicios locales de educación, esta transición de sacar los colegios de las municipalidades y llevarlos a los servicios locales de educación pública. ¿Lo estaremos haciendo bien? Bueno, resulta que cuando le preguntan hoy día, y vemos el conflicto en Atacama, cuando le preguntan al gobierno, el gobierno reconoce a través del ministro de Educación, el ministro Cataldo, de que han llegado tarde. Comparten, pero más que bien el diagnóstico, pero uno pregunta, están ahí para tomar acciones, ¿verdad? Y oportunas. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. Y se genera la paradoja de tener hoy día un presidente que fue dirigente estudiantil. Entonces uno dice, mayor compromiso debería tener con estos asuntos, ¿no? Sí, ahí, bueno, yo creo que hay bastante cosas. Puntualmente, yo creo que en el SLEP de Atacama pasaron muchas cosas que configuran finalmente la tormenta perfecta, que no necesariamente puede ser representativa del proceso de la instalación de la educación pública. Sin embargo, claramente hay que reconocer que este proceso de transición y de instalación efectivamente requiere necesariamente mejoras de diseño en su estructura. El sistema municipal, toda la literatura, toda la evidencia da cuenta que precisamente fue un proceso tremendamente errático y que le hizo muy mal a la educación pública. Y en ese sentido, al menos el espíritu de generar esta nueva instalación de la educación pública a través de la Dirección de Educación Pública y sus servicios locales de educación, en términos de espíritu, yo diría que es bastante buena, pero efectivamente hay una crisis en esta transición e instalación. Y eso hay que reconocerlo y aplicar sus mejoras. Luego, nosotros como Fundación SM, y aquí yo creo que hay un mensaje país. Hoy día la educación es algo bastante sistémico. Hoy día los aprendizajes se generan tanto en el aula como fuera del aula, en las casas, en las familias. Hoy día tú prendes la tele y ves las guerras, o te conectas a internet y ves distintos mensajes en los cuales aprendes para bien o para mal. Entonces, finalmente,
A eso veo que es un tema sistémico y de país. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y entender la educación pública como un desafío país es la postura que nosotros creemos y estamos trabajando en ello. En ese sentido, más allá de criticar o probablemente politizar algunas veces en términos de las declaraciones que se han hecho mediáticamente, nuestra apuesta va precisamente por apoyar cómo crear un sistema de confianza, entendiéndolo en este marco de desafío país, con los distintos actores que pueden tener incidencia. Y para eso te quiero nombrar nada más 3 ejemplos de qué cosas hemos hecho nosotros en términos de fundación y hemos trabajado con los SLEP en términos de poder apoyar. Y creo que el mensaje es ese, poder generar confianzas y cooperar las agencias que tienen cierta incidencia, no solamente dejarle la responsabilidad a las escuelas, a los SLEP en este proceso de integración. Entonces, por ejemplo, nosotros generamos precisamente con UNESCO, ya que tú decías, la mencionabas, generamos una serie de guías respecto a procesos de migración y fuimos precisamente al SLEP en el norte de Chile a generar un lanzamiento y cómo la política pública se hace cargo del proceso migratorios desde la escuela en términos de una mirada inclusiva. Un segundo elemento, trajimos como Fundación SM tenemos acceso a muchos expertos internacionales y uno de ellos fue Mariana Morales, experta en evaluación, y también fuimos a generar charlas o formación al SLEP de Barranca, que queda acá en Santiago. Y como tercera opción, aquí me quiero detener un poco cuando hablo de generar redes. También estamos trabajando como Fundación SM en el SLEP de Costa Araucanía. Y ahí, hemos generado una red con las universidades del territorio para poder apoyar los requerimientos que hoy día tiene y los problemas que hoy día tiene precisamente el SLEP y cómo nosotros en tanto red de universidades y fundaciones SM podemos aportar a potenciar y a mejorar los procesos y los valores que tienen precisamente en esta transición. Entonces yo creo que aquí el ejercicio pasa por hasta qué punto nos responsabilizamos distintas instituciones que trabajamos en el ámbito educativo para poder aportar, sumar y generar apoyos que hoy día sabemos que son críticos. La educación pública no solamente pasa por un proceso de transición, sino que también atiende a la población más vulnerada de Chile. Entonces, ¿cómo tú potencias las oportunidades ahí donde las familias, donde los hogares no pueden suplir estas diferencias? Por distintas trayectorias, capitales culturales, es la escuela que genera el cambio. Y es precisamente en este sector que toma la educación pública, los SLEP, donde sobre todo también hay un llamado, por ejemplo, a las universidades, en tanto generadoras de conocimiento y de investigación, cómo eso puede hacer más sentido también en términos de apoyos concretos hoy día a estos dolores que tiene la educación pública, que tiene que ver con brechas educativas, que tiene que ver con temas de convivencia, también que tiene que ver con salud mental de sus propios funcionarios, y cómo nosotros a partir de este propósito de generar confianzas y de generar apoyos, más bien generas una acción proactiva más que crítica y mediática, porque es lo que ha salido toda esta semana muy fuerte. Y efectivamente, sin desconocer la crisis, yo creo que, vuelvo al concepto de desafío país, hay que ver desde qué vereda podemos aportar precisamente en esta transición. Si los colegios salieron o comenzaron a salir desde los municipios hacia los servicios locales de educación fue por el agobio que tenían las municipalidades, ¿no? 87.000 millones de pesos deben en previsión, por ejemplo, para dar un solo ejemplo. Pero se van a los servicios locales de educación pública y vemos malos manejos, por ejemplo, como en Atacama, de recursos que son públicos. Entonces uno dice, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos llegando tan tarde? ¿Por qué no fiscalizamos lo suficiente? Y tú dices, a ver, pensemos todos desde nuestra vereda, ¿cómo hacemos colaboración en educación? ¿Qué podemos aportar? Las universidades, las fundaciones, ¿verdad? Tanto que podemos hacer, y los padres y madres también en ser más activos, los apoderados, también en exigir ciertas condiciones. Te quiero agradecer especialmente, Rafael Gómez, sociólogo y director ejecutivo de la Fundación SM, por el aporte que hacen a la educación chilena y por estas conversaciones que generan también en los hogares otras reflexiones. Bueno, muchas gracias a ti y espero efectivamente, y tengo la esperanza porque lo necesitamos, de una mejora en la educación pública y en particular un gran saludo y todo nuestro reconocimiento y valoración a los profesores que son los que están ahí en el aula dando la pelea. Muchas gracias, Rafael, y a ustedes también muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto.
Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.